بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Bienvenidos nuevamente a estas clases de Ahkam o leyes prácticas. Lo que nos toca ver hoy es el Mudareba, o lo que sería aproximadamente en castellano la inversión o el empréstito, podemos decir. ¿Qué significa esto del mudaraba? Bueno, como dijimos antes, es un tipo de inversión que implica que le damos dinero a alguien, a otra persona, para que esa persona realice un negocio y la ganancia que obtenga de ese negocio la divida con nosotros. Entonces es un tipo de inversión, básicamente. Bien, el dueño de la plata, es decir, vamos a decirle el acreedor o inversor, vamos a decirle, tiene que cumplir con algunas condiciones. Primero, ser adulto, es decir, haber llegado a la pubertad. Vamos a repetir una vez más, porque lo repetimos diariamente. Ya hemos visto que es una de las condiciones que es compartida por casi todos los tipos de contratos comerciales que hay. Entonces, que sea adulto, que esté, o la segunda que también es compartida, sano mentalmente, es decir, que tenga uso de su razón, que esté libre, es decir, bueno, no sea un esclavo, gracias a Dios hoy día no hay, pero bueno, que tampoco sea forzado, por ejemplo, bajo amenaza o lo que fuese. Y el último, que no estén inhibidos sus bienes, como vimos en la clase anterior, es decir, por distintas circunstancias, que tenga disponibilidad de utilizar el dinero que va a invertir. Bueno, las condiciones de la persona en la que se va a invertir, es decir, vamos a decir, el emprendedor, es los mismos de antes, adulto nuevamente, que haya llegado a la pubertad, es decir, sano mentalmente, también que tenga libre uso de su voluntad y, por último, que esté capacitado para realizar el negocio o para comerciar, digamos. Bien, hasta ahí son las condiciones de la persona en la que se va a invertir, o sea, a la que se le va a prestar este dinero para que negocie. En cuanto a lo que se dé, el dinero o el capital que se está entregando, también tiene que cumplir con algunas condiciones. Primero, que sea un capital. No se puede, digamos, dar como inversión o pedir sobre las ganancias, un porcentaje sobre las ganancias, o por ejemplo con una deuda. Con esas cosas no se puede negociar este tipo de trato. Digamos, tiene que ser un capital en sí que se dé a otra persona. No se puede hacer ni con deudas ni con sobre las ganancias. Normalmente debe ser con efectivo, con dinero en efectivo, sea del tipo que sea, es decir, dólar, dinar, real, peso, peseta, lo que fuese, no con un producto en sí. Es decir, por ejemplo, yo te doy estos 45 pares de zapatillas y para que empieces una empresa, no, eso tendría otro nombre y no es específicamente de esta inversión que es de lo que estamos hablando
hoy día. La cantidad que se da tiene que ser clara, la cantidad del capital que se le da a otra persona para que negocie con ello debe ser clara, y también tiene que estar claro qué es lo que se va a hacer con el dinero, digamos, cuánto necesita, para cuánto tiempo, en qué los va a gastar, en qué no los va a gastar. Todo eso tiene que estar aclarado previamente en el momento de hacer esta inversión. Bien, las ganancias, cuando en el momento que después del negocio da sus resultados, gracias a Dios, con lo cual trae una ganancia, digamos, para estas dos personas, primero se tiene que aclarar cuál es la parte que le corresponde a cada uno de estas ganancias. Esta parte tiene que estar dividida entre los dos de forma fraccional, es decir, que sea la mitad, un tercio, un cuarto, un quinto, etcétera, digamos, y no se puede poner un precio. Por ejemplo, la ganancia van a ser $10.000 para mí y 20.000. En ese caso, como es algo que implica cierta ambigüedad, porque no siempre el resultado de un negocio es exacto, no siempre se consigue el precio que uno quiere o la ganancia que uno quiere. Por lo tanto, para evitar este tipo de inconvenientes, y parte, digamos, la sabiduría que tiene la ley islámica, nos está diciendo que se debe dividir en fracciones la ganancia. Esta ganancia que se recibe debe ser dividida entre los dos que han hecho el acuerdo, el contrato, es decir, el inversor y la persona que hizo el negocio. Si se le va a dar a un tercero parte o no, tiene que estar en el contrato, ¿no? Si dice, no, bueno, pero este 10% es para mi esposa, o este quinto no está en el contrato o no está donde sea, no corresponde, salvo que esté hecho, como decimos antes, por condición. Bien. Por último, el tipo de negocio que debe realizarse tiene que ver con una compra y venta, digamos. No se puede hacer otro tipo de negocio, tiene que ver con una compra y venta. Por ejemplo, se compra determinada cantidad de un producto y se lo vende. Yo te doy este dinero para que compres esta determinada cosa y con esto negocies y obtengas ganancias. Por ejemplo, hoy está muy barato determinada cosa, hoy es temporada de cosecha de uvas, anda a comprar, o alguien me viene y me propone, dame esa plata, yo compro, por ejemplo, 3 toneladas de uvas y las vendo. De la ganancia hay una parte que va a ir para vos y otra parte que va a ir para mí. Es este tipo de negocio. Obviamente que existen otros tipos de contratos, pero en el contrato que tiene que ver con este tipo de inversión, que se llama mudareba, tiene que ver con esto. Se hace dentro de lo que es la compra y venta, no otro tipo de trato o no con otros tipos de negocios, digamos. Bien, tienen algunas leyes o algunos reglamentos que deben seguirse a la hora de seguir con este tipo de contrato. Se puede dar este dinero a más de una persona. Por ejemplo, invierto en 2 o 3 vendedores, por ejemplo, en 2 o 3 personas que vendan por mí. Aun cuando sea, por ejemplo, entre los dos le doy la misma cantidad de dinero, o a uno le doy más dinero, a otro le doy menos, o a uno le voy a pagar más y a otro le voy a pagar menos la ganancia, porque por ejemplo puede que uno sea más experto que el otro y demás, o que en determinadas circunstancias tenga mejor comportamiento, o confíe más, o tenga más tiempo trabajando conmigo. Hay distintas condiciones, pero no hace falta que entre las personas en las que uno invierta se divida en formas iguales, sino que hay otros criterios para tener en cuenta. Se puede hacer una inversión de varios, es decir, como hacer un fondo de inversión, por ejemplo, entre 3, 4, 5, 10, 20 personas, y esa plata invertirla en una sola persona para que haga determinado negocio. También se puede hacer.
o este fondo de inversión puede ser de 20, 30, lo que sea, cantidad que sea, invertido sobre 2, 3, 4, 5 vendedores, compradores y demás. Eso también puede hacerse, digamos, pero como siempre tiene que estar declarado de antemano las partes y la fracción de la ganancia y bueno, el resto de las condiciones que nombramos con anterioridad. Bien. En el caso de que, por ejemplo, dentro de la transacción haya trabajos extras que se deban hacer, por ejemplo, ¿quién carga todas estas frutas de un lugar a otro? El transporte. ¿Quién, por ejemplo, pesa o mide o corta, dependiendo, pues, a veces son productos que hay que cortarlos, que hay que medirlos, etcétera? Si son animales, por ejemplo, quién los va a sacrificar, quién los va a hacer el carnicero. Bueno, todo el trabajo extra, sí, lo va a hacer la misma persona que se va a encargar de venderlo, es decir, la persona en la que nosotros hemos invertido, puede incluirlo dentro del dinero que necesita, con lo cual va a ser parte del dinero que debe aportar el inversor, digamos, el que va a dar la plata. Pero en el caso de que no lo realice él, es decir, y en el contrato no está aclarado, eso se puede o reducir de las ganancias o aclarar de antemano que de esto me hago cargo yo o este trabajo me hago cargo yo y demás. Pero si yo no realicé ninguno de estos trabajos y lo estoy cargando como que lo hice yo, o me estoy diciendo, bueno, pero mi trabajo implica matar las vacas, la carnicería y todo eso, pero estoy hablando de algo que no voy a hacer yo, como el que recibe dinero, ahí hay una especie de ambigüedad y, digamos, una deslealtad, con lo cual eso es contrario a la ley islámica. Con lo cual, aclarar las cosas de entrada, bueno, mi trabajo es este, voy a vender o revender esto, y previamente a eso, por ejemplo, hay que llevarlos a un matadero, hay que llevarlos a un carnicero, o en el caso de las frutas, se necesitan camiones para transportarlas, no sé, se necesitan. Yo me voy a encargar solo de la venta, y bueno, y esto, el costo del transporte y demás es esto. Bueno, todas esas cosas hay que aclararlas de entrada y tener siempre las cuentas claras de tal modo que después la ambigüedad y demás no generen conflictos y ambigüedades innecesarias. Bien. En el caso de que este tipo de contrato eh, sea de forma, digamos, lo que se dice dentro de la jurisprudencia, sin ningún tipo de especificación o condición o aclaración, es decir, por ejemplo, yo te doy invierto esta plata en vos, es decir, esta plata usala como consideres que es necesario, y no le pongo ninguna condición ni nada, esa persona sobre la que recibe el dinero puede hacer el tipo de negocio que considere que es bueno, porque lo que pidió es la plata, necesito el dinero para hacer un negocio. No aclaró si es venta de frutas, de carne, lo que sea, sino yo que necesito este dinero y con este dinero voy a ir a buscar un producto para revender, por ejemplo. Eso se puede hacer también y queda dentro de la voluntad de la persona que recibe el dinero elegir qué tipo de producto va, digamos, utilizar. Bien, en el caso de que le pongan condiciones, no, bueno, tiene que, en el caso contrario, es decir, habíamos dicho sin condiciones. Ahora, en el caso de que le pongan condiciones, bueno, tiene que comprar esto, 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 y porque son frutas estacionales y ahora se venden rápido, bla, bla, bla. En ese caso se cumple de forma, digamos, normal. Pero si la persona dice, bueno, cerró el trato con esta persona, con el inversor, para comprar determinado producto y después termina comprando otro por elección propia, es decir, no cumple con la condición. En el caso de que ese trato termine resultando fallido, es decir, que termine trayéndole pérdidas, se le arruinan los productos, no puede vender nada, se tiene que hacer cargo de devolver el capital a, digamos, el que invirtió en él, porque no cumplió con las condiciones bajo las cuales le había sido dado este dinero.
Ahora, si trae ganancias, así todo, va a tener que cumplir, bueno, gracias a Dios salió bien, digamos, corrí el riesgo de haber roto con esta condición que habíamos puesto, pero ¿por qué? Porque en ese momento me di cuenta que esto era mejor y salió bien, digamos. Bueno, en ese caso la ganancia tiene que ser como estaba acordada, dividida en la fracción que estaba acordada. Es decir, el riesgo que lleva este tipo de incumplimientos recae sobre el que va a llevar adelante, digamos, el empréstito, que va a llevar adelante la transacción, la compra y venta, no en el inversor, que es el que aporta el dinero. La persona a la que se le confía este dinero no es que dispone de este dinero para usarlo en lo que quiere, obviamente, sino para exactamente la tarea por la cual se invirtió en él, digamos, para que haga venta, para que fuese, digamos, como hablamos antes, para que vende frutas, ganado, lo que fuese. Eh, En el caso de que esta persona decida, bueno, la verdad que no tengo el tiempo suficiente a recibir este dinero, esta persona sobre la que se invirtió no puede darle el capital a su vez a otra persona para que esa otra persona haga el trabajo que se supone que iba a hacer él, excepto que lo haya hablado antes con él, el que invirtió en él, que esté de acuerdo, y bueno, en ese caso se va a romper el contrato entre él y el inversor, y se va a abrir un nuevo contrato con la persona que va a ser la que va a movilizar este capital, digamos, y no él, o sea, el tercero. En ese caso se puede hacer, pero es como que se empieza una transacción nueva con otra persona. En el caso de que se desperdicie o se arruine el negocio sobre el que se había invertido, hay en algunos casos el emprendedor, es decir, la persona sobre la que se invierte, va a ser responsable de las pérdidas y en otros casos no. ¿Cuáles son estos casos? Bien, si es por un descuido, por irresponsabilidad, por ejemplo, le doy esta plata para que compre frutas y las deja en un lugar donde se pudren porque no tomó los recaudos suficientes para el transporte, o carne, se pudre toda la carne porque no se dedicó a tener cuidado de que eso no se desperdicie. En ese caso, debe devolver el dinero, debe recomponérselo al que invirtió en él y confió en él. Pero si no tuvo ningún tipo de responsabilidad en esto, por ejemplo, las frutas se pudrieron mucho más rápido de lo que, o no sé, tenían algún tipo de virus o plaga o lo que fuese, que la persona que se lo vendió se lo escondió muy bien de modo que él no lo entienda. Es decir, cosas que están más allá de su voluntad, o por ejemplo, son los camiones o lo que fuese, tienen accidentes en el medio de la ruta, cosas que están todas fuera de su voluntad, digamos, siempre y cuando no se haya aclarado, porque se puede aclarar en el contrato, es decir, si hay un problema en el transporte o demás, te haces cargo vos, bueno, eso son cosas que se acuerdan entre los dos personas que van a hacer el trato. Si la transacción no trae ningún tipo de ganancia ni pérdida, no es necesario que se pague nada, si no trae ni ganancia ni pérdida. En el caso de que traiga pérdida, nuevamente es un riesgo que corrió el inversor al invertir en esa persona, digamos, tampoco debe, digamos, devolverle. Es el riesgo que corrió al invertir en esta persona. En el caso de que se haya puesto como condición que si en caso de pérdida el dinero va a quedar con el mismo inversor, es decir, el riesgo se corre y ya ha sido además aclarado, mira que si esto tiene un factor riesgo que no lo manejo yo y puede ser que no dé ningún tipo de ganancia o que termine resultando pérdida, bueno, pero si se vende vamos a ganar 3, 4 veces lo invertido. Y la persona acepta, bueno, entonces la pérdida nuevamente va con la persona que invirtió. A veces puede ser que incluso implique que en el mismo contrato se dice, bueno, hacelo, pero yo necesito un mínimo por lo menos de una retribución del trabajo que hice y que no hice.
Eso todos son condiciones que se pueden poner dentro del mismo contrato, digamos. Bien, en el caso de que se ponga como condición, bueno, dame este dinero. En el caso de que falle la transacción, yo mismo me hago cargo de devolverte la plata. Es decir, el emprendedor o la persona que recibe el dinero le dice al inversor, yo te devuelvo la plata si no funciona. Hasta te doy parte de la ganancia para que no sea simplemente... Todo eso se puede aclarar en el contrato, que le va a devolver el dinero o demás, y en caso de que después de pérdida o lo que fuese, se hace cargo a esa persona. Es decir, todo debe ser aclarado según las condiciones que se pongan entre las dos personas. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con este tipo de inversión. Espero haber sido claro. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا